Muy buen día, la paz de Dios sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Hermanos, amigos que nos siguen a través de este medio ICAP Televisión. Sean bienvenidos a esta nueva emisión. Una vez más queremos tocar frente a ustedes un tema de mucha importancia. El tema que hoy va a ocuparnos está relacionado con el don de la profecía. Hoy queremos hablar acerca de este don y su propósito. Para ello es un gran honor contar con la presencia de un siervo de Dios, el apóstol Eli Roa, que está con nosotros. Dios le bendiga, apóstol, sea bienvenido. Muchas en el gracias, nombre del Señor. que Dios le bendiga. Amén. Hablar de la profecía es un punto de mucha importancia. Sí. Creo que conviene iniciar con el aspecto que nos demuestra a través de las Escrituras que la profecía sigue vigente. No es un don que haya pasado o que haya terminado en el tiempo apostólico, sino que es un don que todavía está activo. El apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo número 13, nos menciona que si es verdad un día el hablar en lenguas, la profecía, la ciencia o conocimiento terminarán. Y nos dice cuándo. Sí. Cuando viniere lo que es perfecto. Sin embargo, ¿ya llegó lo que es perfecto? No ha llegado aún. Por lo tanto, aún necesitamos el mover de los dones del Espíritu Santo y entre ellos el don de la profecía. Apóstol, queremos pedirle por favor que aborde este tema acerca de la profecía, el don de la profecía y su propósito. Por favor. Que el Señor Jesús bendiga sus vidas y es un verdadero honor servir al Señor, a ustedes, y acompañado del maestro David Adame, que es un siervo del Señor en el concilio. Estoy considerando que su maestría nos uniremos para compartir este bendito propósito de Dios. Gloria a Dios. Definitivamente hemos estado hablando días anteriores que la profecía, igual que todos los dones del Espíritu Santo, no han sido terminados, caducados o cancelados. La palabra de Dios nos enseña, y solo para subrayar, maestro, quiero leer Romanos capítulo 11, versículo 29, cuando dice así el consejo, la palabra, la doctrina apostólica: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. En otras palabras, es permanente el don, la merced, es para siempre. Hablar de que esos dones han sido irrevocables, eso quiere decir que Dios, habiéndolos dado, los conserva hasta hoy en día. Porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. La profecía, al igual que todos los dones, en este caso ya lo habíamos dicho antes, los carismatas, los dones espirituales, tienen un papel importante para la vida de la iglesia. Si bien es cierto que se han vuelto controversia y dificultad, es por falta de la doctrina. La doctrina. Es por falta del conocimiento, pero de suyo el plan de Dios al darnos los dones, por eso la profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, exclusivizado en uno de los grupos que le conforman para su estudio, conocido como dones de expresión. Dones de expresión. Al hablar de estos dones de expresión, estamos hablando de, primeramente, el don de género de lenguas, después el don de interpretación de lenguas y de la profecía, entendiendo por profecía la suma de aquellos dos mismos, pero no solo es eso, es algo mucho más profundo. Si respetamos la definición de los originales, tanto en el hebreo como en el griego, esto nos da una enseñanza muy grande. Maestro, quisiera que nos recuerde estas palabras que son originales en sus etimologías. Del hebreo tenemos la palabra naba o navi, que significa anunciar, ser testigo o hablar en lugar de otro. Tanto es así que esa palabra naba o navi es comparado a una fuente que fluye. ¿Usted algún día ha visto una manguera que tiene una salida
y tratamos de tapar, pero es fuerza, es aquella fortaleza que está saliendo de esa agua con el poder. Es tanto así la profecía, es parte de hablar en nombre de otro exactamente, pero tenemos la palabra en griego. Sí, la palabra profemi, la cual significa inspiración para hablar en lugar de otro. Es lo que decíamos. Entonces, tanto el hebreo como el griego están dándonos la pauta a seguir para comprender lo que es el don de la profecía. A la luz de la palabra de Dios, y San Pablo se toma la atención en doctrinar qué significa realmente la profecía, dándonos a conocer sus propósitos. A veces se ha creído que profecía siempre será predicción. Profecía a veces se ha creído que tiene que ser el futuro, la escatología, pero no. A la luz de la enseñanza, la profecía cumple un propósito de carácter edificativo a la iglesia, consolativo. Son 5, maestro, los propósitos. Quisiéramos leer los primeros 3 que están en 1 Corintios 14, versículo 3. Muy bien. Dice aquí la palabra del Señor. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Creo que ahí está subrayado por el consejo apostólico inspirado divinamente. Dice que la profecía es para edificar, consolar y exhortar. Si nos damos cuenta, este es un propósito que cuántas veces, desconociendo nosotros los pastores en lo que se llamaría la naturaleza, la condición de una iglesia, es imposible llegarnos con la especialidad, con la necesidad del bálsamo que se requiera. Pero el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que conoce aún las intenciones del corazón, sabiendo el estado de cada iglesia, de cada miembro, Él viene con su propósito en este don de la profecía y consuela o exhorta, o bien, como dice aquí, son 3, ¿verdad? Exhorta, edifica y consuela. Tenemos el propósito número 4 en el versículo 24, maestro, de ese mismo capítulo. Muy bien, dice, mas si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. La palabra dice aquí que la profecía cumple un cuarto propósito: convencimiento. La profecía ayuda a que el corazón sea convencido. Es diferente a exhortado, a consolado o a edificado. Viene el convencimiento. ¿Cuánta gente a veces indocta, sin el conocimiento del Señor, al ver una profecía que trae propósito de convencimiento, es glorificado el nombre de Jesucristo y su corazón entregado a Dios? El quinto propósito de la profecía está en ese mismo capítulo, versículo 31, maestro. Dice así: porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Enseñanza. El aprendizaje, exactamente, para que todos aprendan la enseñanza. Hay cosas que la profecía va a traer, y mientras esté apegada a estos 5 propósitos, esa será una profecía dentro de lo que es el parámetro bíblico. Animo a los pastores a que no interrumpan la profecía, sino a que la cuiden con la doctrina bíblica. Y a los que profetizamos, conviene conocer las Escrituras. Recuerde, y siempre lo diremos, el pueblo que perece es por falta de conocimiento. El que profetiza tiene en su deber no solo recibir los mensajes, sino conocer la palabra de Dios, la enseñanza. Recordando el tiempo antiguo, uno de los grandes hombres de los profetas, Eliseo, la Biblia dice que tenía escuelas de profeta. Se le llamaban los hijos de los profetas, no porque fueran exactamente hijos genéticos, sino porque refugiaban su ministerio creciente a la paternalidad de un profeta, como la investidura que tuviera un Eliseo. ¿Qué enseñaban?
Realmente lo que enseñaban los profetas viejos, antiguos, era el cuidado, el temor, pero también el conocimiento de las Escrituras. La palabra. Es de ahí por eso que se ha creído que profetizar es sinónimo de predicar. Tiene mucho que ver la predicación con la profecía, porque es hablar también en nombre del Señor. El predicador es un mensajero celestial. Sin embargo, hay que ser honestos, la profecía tiene una especial peculiaridad en el propósito de Dios, y los acabamos de leer. Me gustaría que nos los recuerde, maestro, estos propósitos de la profecía, que son Edificación, consolación, exhortación. También tenemos el convencimiento y la enseñanza. 5 gloriosos propósitos. ¿Y qué pasa cuando entonces vemos una profecía que está cayendo en juicio y en condenación? ¿Es acaso eso una profecía bíblica o de origen divino? Cada profecía debe ser juzgada, pero cuando una persona que tiene el don de profecía se levanta para condenar a una persona, cerrándole todas las opciones y declarándole ya como perdida su situación, eso no es de Dios. Dios nunca declara una palabra sin esperanza. Es por ello que estamos hablando con mucha palabra en el nombre del Señor, a fin de decirles que el propósito de la profecía es este quíntuple propósito, de tal grado que lo que salga de este plan no es del origen o de la fuente divina. Desafortunadamente existen otras fuentes para la profecía. Hay fuentes malignas y ha habido profetas del inicuo, del malo. ¿Y cuál es la característica? Que hablan todo menos el apego a las Escrituras. La otra profecía que pudiera ser no exactamente maligna, pero no divina, es la profecía humanista, la profecía del alma, lo almático. ¿Cuántos profetizan de su carne? ¿Y sabe cuándo es la profecía de la carne? Cuando los intereses personales están de por medio. Exhorto a todos aquellos que tengan el don de la profecía a nunca profetizar a familiares. ¿Sabe qué? Por mucho amor, por mucha cercanía, también nos vemos tentados a cometer muchos errores. Así que cuando toquen familias, usted pida que sea otro vaso quien traiga la revelación para que Dios confirme lo que ha de decir a su pueblo. Ahora bien, qué importante es hablar, maestro, de los niveles de la profecía, porque alguien cree que porque se le declara una profecía a una persona de aquí que tú serás mensajero, por eso ya es profeta. O algunos creen que por haber profetizado una vez, lo serán para siempre, etcétera. Vamos a estudiar un poquito sobre esto, considero muy importante. ¿Cuántos niveles proféticos tenemos, maestro? Amén, hermano. La profecía que viene de parte de Dios, en la Escritura encontramos que cuenta con 3 niveles diferentes. Y convendría mencionarlos y después explicar cada uno de ellos. El primer nivel de la profecía es a nivel iglesia. Después tenemos el nivel don profético. Y posteriormente el nivel ministerial. Repito, nivel iglesia, nivel don y nivel ministerial. Sí. 3 niveles. Ese don espiritual, ¿verdad? Ese don espiritual es el carismata segundo nivel, y el último es, pudiéramos llamarle también don, pero prácticamente es el ministerial, el don del profeta específicamente. Me gustaría, maestro, que tomáramos como inicio cuál es ese primer nivel de profetizar. Ese primer nivel, respetando la cita de Joel capítulo 2, versículo 28, nos recuerda que no está selectivo por parte del hombre. Recuerde que la soberanía de Dios es que Él da como Él quiere y a quien quiere. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Es por ello que Él puede derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, sean hombres, sean mujeres, sean ricos, sean pobres, sean viejos o niños. La profecía es para todo aquel que cree en Jesús, conforme a la voluntad perfecta que Él tiene. La cita de Joel. En Joel capítulo 2, versículo 28 encontramos una promesa y dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Aquí se declara que cuando fuera derramado el Espíritu Santo, habría muchas personas que iban a profetizar.
Sin embargo, no por profetizar una, dos, tres ocasiones, una persona ya es un profeta. Profetizó, pero a nivel iglesia, a nivel local. Es más, ni siquiera tiene todavía el don de la profecía. No porque alguien profetizó una vez o dos o tres ya tiene el don. No. El profetizar es parte de la demostración bíblica de haber recibido el don del Espíritu Santo como bautismo para poder entrar en los carismatas. Vamos a recordar una iglesia del Nuevo Testamento ya, cuando Pablo llegando les predica y reciben de este glorioso Espíritu Santo y empiezan a profetizar. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Maestro. En Éfeso había un grupo de discípulos que habían creído por la predicación de Juan el Bautista. El apóstol Pablo les predica, les enseña acerca del Espíritu Santo y ellos se sorprenden porque ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Sí. Los bautiza en agua y les impone las manos y dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso no significa que los de Éfeso automáticamente tenían el don de la profecía y que fueron profetas. No, profetizaron, hablaron en lenguas, declararon el mensaje de Dios, pero no eran profetas ni tenían el don de la profecía. La característica para saber en qué momento se pasa de ese primer nivel al segundo, que ya sería el don espiritual, el don espiritual de la profecía, es, número uno, ante la constante manera que Dios empieza a usar al vaso. No son 2 o 3 veces, sino ya es un tiempo considerable. El vaso entra en una madurez espiritual, en una comunión con Dios, en un testimonio, en un conocimiento de las Escrituras. Entra una responsabilidad de mayor envergadura espiritual. Entra un compromiso serio y el uso es más constante. Ya cuando hablamos de un don, tenemos casos como las hijas de Felipe. La Biblia enseña que este vaso tenía hijas y dice que eran profetisas. Declara la palabra en Hechos 21, versículo 9. Hablando de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos iniciales, dice en el 9, y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Se entiende en esta palabra que ellas profetizaban de manera más frecuente, más constante, y que era reconocido que ellas profetizaban. Este don, ya manejado en forma específica, tiende a cubrir los 3 propósitos. Cuando se profetiza en el primer nivel, suele suceder muy frecuente que solo se cumple el propósito de la consolación, que es el de no menor importancia, pero el de inicio, diríamos. En cambio, los que tienen el don ya de ministerialmente, de espiritual, el don espiritual, el carismata, ya empiezan a hacerlo, como se ha explicado, frecuente, con más constancia y con una profundidad de alcanzar los 3 primeros niveles, que serían de los 3 propósitos iniciales: la consolación, la exhortación y la edificación. Ahora bien, cuando este vaso es calificado siempre bajo autoridad pastoral o apostólica, cuando este vaso es probado en el cumplimiento del mover profético, prácticamente Dios lo está llevando a un tercer nivel, que sería el don ministerial ya de profeta. Y para eso tenemos una abismal diferencia. Estamos hablando de que las hijas de Felipe eran profetisas, pero tenían solo el don espiritual. Y se trataba de una profecía mucho más profunda, que hablaría aún de las prisiones, de los azotes que llevaría un apóstol llamado San Pablo, y para ello se requería de un nivel de otra investidura. Vemos el caso cuando se tuvo que invitar a Agabo, un hombre de Dios que no tenía el don, sino tenía el ministerio. Vamos a escuchar. Lo interesante es que estaban ahí las 4 hijas de Felipe el diácono, y tenían ellas el don de profecía. Pero se necesitó que viniera a Judea un ministerio profético. Dice así la Biblia.
Y deteniéndonos nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Una profecía muy profunda, una profecía muy elevada que estaba dando dirección a un apóstol. Definitivamente el profeta, ya con ministerio, de aquellos que habla Efesios capítulo 4, versículo 11, ya lo habíamos manejado en otros momentos, tiene la característica no solo de la profundidad bíblica, sino de la dimensión, no solo territorial, sino de carácter de mayor envergadura, nacional o aún mundial. Cuando Agabo se está dirigiendo al apóstol Pablo, está hablando de lo que pasaría en Jerusalén y de cómo le llevarían hasta diferentes lugares en su prisión. Estamos hablando de preparación para la vida apostólica. En el caso de la mujer, a la luz de la Biblia no encontramos una sola que haya sido profeta. Todas alcanzan el segundo nivel de ser profetisas. Profetiza. Que es con una responsabilidad hasta un límite. ¿Por qué? Porque el profeta tiene un cuidado y una carga que tendría mucho peso si fuera para una dama, para una mujer. Yo nunca he considerado discriminativo a Dios en relación a la mujer para el ministerio de apóstol o profeta, pero según Efesios 2:20 son los del fundamento, y aquí considero que Dios toma esta palabra, consideración, más que omisión, predilección o un tanto de discriminación. Dios es un Dios que trae comprensión al sexo femenino, porque este ministerio de profeta es un ministerio de una envergadura y una responsabilidad grandísima. Es importante que también aprendamos que las profecías de cualquier nivel, sí señor, deben pasar por un sedazo. Y ese sedazo es la doctrina. Aquel que profetiza en el nivel que sea y se moleste porque juzguen su profecía, discúlpeme, no ha empezado todavía. Dice la Escritura en 1 Corintios 14, 29. Dice así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. La palabra juzgar es aceptada. Ahora, hay que saber quién debe juzgar las profecías. ¿Cuántas veces hemos permitido que juzgue el pueblo y el nuevo y el niño? Es incorrecto. Pero los pastores, el cuerpo de servicio, los hombres de Dios, los maduros, estamos puestos por la gracia de Dios en su inmensa misericordia para juzgar este trabajo, esta responsabilidad. Y cuando un profeta ha hablado de Dios, no importa que le juzguen. Hay ocasiones que las profecías necesitan una profunda interpretación. Hay profecías en visión, hay profecías en sueño y hay profecías expresadas a través del mismo canal profético. Entonces es ahí donde se tiene que tener la confianza de que juzguen tu profecía. Me recuerdo una cita que está escrita por el profeta, que habla diciendo el versículo, que aunque la visión, aunque es Habacuc, maestro, por favor. Cuando el profeta Habacuc está declarando que aunque la visión tarde, dice, espérala porque se va a cumplir. Dice así. Amén. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Es importante que los que juzgamos la profecía tampoco seamos ligeros o simples como para decir, no se cumplió a las 24 horas. ¿Cuántas veces las profecías tienen que ser esperadas para su cumplimiento? Hay profecías que se llaman profecías, es una gama, la variedad profética, pero ¿cuánto se requiere de sabiduría, de tiempo, de aplicación correcta para el cumplimiento de la profecía?
Es muy importante también subrayar que los que profetizan o profetizamos tengamos un apego, porque aquí dice la Biblia, y el espíritu de los que profetizan, volviendo a la carta de 1 Corintios 14, el espíritu de los que profetizan, sujétese a los profetas. No significa que tiene que estar meramente sujetado a uno mayor que él en ese aspecto, aunque el gobierno es muy importante y la sujeción habla de estar bajo cobertura, bajo sujeción. Pero cuando dice el espíritu de los que profetizan, sujétese a los profetas, la cita, maestro. Así es, dice así, hermanos. Por favor. Versículo 32. Y el espíritu de los que profetizaren, sujétese a los profetas. En este pasaje, ¿verdad? Se da a entender, cuando dice profetas, no tan solo se refiere a otros vasos con el don de profecía, también se refiere a los profetas de la Biblia. Amén. Se refiere a la doctrina profética. Sujetarse a esta doctrina significa que la persona va a respetar lo escrito, porque ningún mensaje profético puede contradecir la santa palabra de Dios. En otras palabras, no existe profecía que supere a esta profecía. Esta profecía está dada desde el principio y se acabará el cielo y la tierra, y esta profecía permanece para siempre. Es urgente Aleluya. Que los que profetizan estemos sujetos a esta profecía. Queremos recordarles que nuestros programas en ICAP Televisión están a su disposición y le invitamos para que siga estudiando con nosotros la palabra de Dios. El anhelo es que la Iglesia de Jesucristo se prepare cada día y marche en este propósito divino. La gracia y la paz de Dios con todos. Hasta la próxima emisión. Dios les bendiga, hermanos. Buen día.